Hablemos de cosas más interesantes aún. Tengo en mis manos quizás uno de los, qué sé yo, salió el año pasado, pero calculo que cuando se haga la lista de los libros del año 2022, este va a estar ahí seguro. Es de Federico Fassbender, se llama El trueno en la sangre, es la biografía criminal de Martín Banana Spiace. La tapa es una de las mejores cosas que vi, y está Fede Fassbender en línea, ¿es así? Buenos días, Federico. ¿Cómo estás, Cito? Buen día, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Bien, querido, ¿vos? Bien, todo en orden acá, en el fuego del periodismo. Casualmente conectado a la historia de Banana Spiace, para poner un poquito en contexto, Banana Spiace fue durante años el delincuente más buscado de la Argentina, es uno de los delincuentes más peligrosos del país y fue parte, por ejemplo, de la fuga de Seiza de 2013, donde supuestamente se escapan 13 tipos por un boquete en una celda del penal, pero eso nunca quedó del todo claro. Sigue irresuelta hasta hoy. Y hoy acaba de morir Aceite Freijo, Alberto Manuel Freijo, que fue uno de los cómplices de Banana en esa fuga. También estaba entre los fugados. Me estás jodiendo que acaba de... Acaba de morir hace 2 horas. Bueno, la historia es así. Aceite estaba prófugo por asesinar a tiros a un cajero del Banco Nación, a Germán Chávez. Había habido un asalto, Chávez lo intentó parar y Aceite, según la acusación de su contra, le mete un tiro. Aceite pasa más de 2 años prófugo, lo encuentran ayer con el pelo teñido de rubio y una ametralladora caminando por Florencio Varela. Increíble. Se plantó con la bonaerense y le disparó. Increíble. Y entonces la bonaerense le dispara 5 tiros. Hoy a la mañana, Aceite, que estuvo con Spiace en esa aventura, murió en el hospital El Cruce de Varela. Es una locura. Esto acaba de pasar, digo, porque acabo de escribir la nota. No, es increíble porque le cuento a la gente que nos está escuchando, con Fede hace un montón que venimos hablando, él sacó el libro lo veo, nos empezamos a escribir, tengo un libro para vos, que sí, que te lo alcanzo, que lo voy a buscar, que te lo alcanzo, tarda, hasta que me doy con el libro y lo ubico en la agenda de notas del programa y justo hoy, viejo, no hay casualidades, hay causalidades. Y sí, todo el Rusty del destino del crimen siempre tiene esas sorpresas, pero... Y es muy loco que pase esta coyuntura. Hacete la idea de que estos tipos como Aceite y particularmente Banana Spiace, que hoy está preso en la unidad 7 de Chaco, un penal muy bravo, son estos delincuentes que son animales en extinción de AMPA. Ya no existen tipos así que van a robar bancos con ametralladoras, que roban blindados. Spiace es un tipo... Que, a ver, ¿por qué escribí? Me adelanto la pregunta, tal vez por qué escribí una biografía de Banana ¿Cómo llegaste hasta él? Claro, porque digo, no es un caso, no es un caso que sea tan con tanta repercusión, por lo menos en Capital. Vos en el libro, de hecho, lo dejás bastante claro eso. Es un delincuente federal, él delinquió en todo el país. Él robó bancos robó bancos en Mar del Plata, tiene una historia en el AMPA en Trelew, de donde viene él, tiene una historia en Mendoza, en Capital Federal. Él en Rawson, en Chubut, protagoniza uno de los asaltos más famosos de la historia de la Patagonia, un asalto muy cruel, que es el robo a la carga del cajero del Ministerio de Economía, donde con un grupo comando y una ametralladora de la Unión Soviética, una SKS, que es la precursora de las Kalashnikov, de las AK-47, una bala de SKS es como el tamaño de mi dedo meñique, es tremendo. Y con esa ametralladora, Banana y su banda matan a 2 policías que los fueron a detener. Banana también fue parte de la fuga del penal de Seiza. Él estando prófugo por el robo de Rawson, lo detienen en Mendoza cuando intenta afanar con una identidad falsa una fábrica de camperas con un asalto con ametralladoras donde le tiran también a la policía. Y con ese nombre falso, Matías Nicolás Lago González, lo condenan y está preso con un nombre falso. O sea, Banana estaba, Spiace seguía libre e inocente, digamos. Sería libre e inocente y un hombre es más, con ese nombre falso le hacen un DNI en la cárcel. No, es espectacular. Y después, dale, por favor. Después se pone peor. Y después, con ese nombre falso, consigue un traslado a un hospital en Mendoza y se escapa. Se escapa de ese hospital, le pone una trompada al penitenciario y esposado se va corriendo 10 cuadras a Campo Traviesa y se tira a un canal de irrigación que es de 6 metros de profundidad, de hormigón armado, que estaba vacío para escapar de la policía, se tira de palomita y se rompe todo.
y lo suben en una camilla, y eso es la tapa del libro, una foto de Orlando Pelicciotti, sí, del diario Los Andes, una de las mejores piezas de fotoperiodismo que vi en mi vida. No, voy a decir una barbaridad, ¿no? Pero si no tuviera todo este trasfondo, digo, quiero tener esta foto colgada en la pared de mi casa, ¿me entendés lo que digo? Porque es como un cuadro, vos lo comparás con un cuadro también. Es el Prometeo de Rubens, es arte. Hay un momento en donde el fotoperiodismo y el arte se encuentran, que son esas raras ocasiones. Y si vos podés, todos estos paneles de la historia en contexto, Banana Espiace es ese gran delincuente que vos viste toda tu vida, que vos pasas un penal y vos hablás de Banana Espiace y o le temen o le respetan. Yo conozco presos que me han inventado anécdotas de Banana Espiace. Está buenísimo, lo contás eso, sí. Que me han fabulado haber sido te da chapa. De su ranchada, les da chapa. Sí, pero Espiace siempre fue lo suficientemente inteligente para que vos no conozcas su historia, porque él nunca se vendió a sí mismo. Sí. Viste que de vez en cuando los grandes chorros del país se sientan y cuentan su historia. Ni hablar. Espiace nunca frenó. Bueno, nunca se detuvo. Vos decís algo interesante, y creo que está también en la contratapa, que es de esos tipos que no se retiraron todavía, ¿no? O te da esa sensación de que en algún momento van a volver. Es que a ver, siempre estoy pensando en eso, en que voy a prender la tele y una banda va a haber dinamitado el muro de la unidad número 7 para soltarlo a él y a todos los que tiene adentro. Sí. Espiace está en esa cárcel ahora, y en junio de este año tuvo un episodio muy pesado con Gastón Barrientos, el Cachetón, que es su histórico, digamos, cómplice. El Cachetón y Banana tienen una historia muy larga en el delito, y vienen juntos desde la Patagonia, desde chicos estuvieron juntos en el asalto al ministerio de Rawson que mencionaba, y con toda una fila de presos muy pesados, muy pesados, tipo secuestradores y gente así, intentaron parar un recuento en el pabellón, y fue un enfrentamiento literalmente a facazos contra los penitenciarios, que fueron con gases y tonfas. Terminaron todos heridos. Fue muy pesado, y estamos hablando de Espiace, tiene una condena a cadena perpetua por la muerte de los policías, también tiene una condena a 13 años de cárcel. El de todos los presos de Seiza que se escaparon, fue el último en caer. Imagínate que Aceite Fresco cae en 2014 cuando le encuentran con 1 kilo de merca, y a Espiace lo encuentran en 2017. Él estaba viviendo con 4 identidades falsas en un búnker en Mendoza. Sí, todo ese primer capítulo donde vos contás la captura de él y lo milimétrico que es la narración que haces, y la historia del sargento que lo termina capturando, no me acuerdo si es sargento o comisario, digo... Su comisario. Después lo ascendieron. Sí, la novia, cómo la terminan también agarrando a la que es la novia. Pero el paso a paso de un tipo que se baja a comprar cigarrillos en un kiosco que me imagino es en el medio de la nada, digo... Literalmente en el medio de la nada. Más tarantinesco ese desierto de Kill Bill, digo, no sé si hay... Es un western de Sergio Corbucci, es de Sergio Leone. Claro, porque digo, yo puedo leer una crónica policial y me puede interesar el tema, pero ahí es donde entra la literatura, ahí es donde entra la pluma tuya, me parece que ahí ese primer capítulo es alucinante. Cuando estaba escribiendo ese capítulo estaba viendo mucho spaghetti western, estaba viendo mucho Corbucci, mucho Sergio Leone, son películas a las que vuelvo siempre, y son esas escenas totalmente arquetípicas, y de vez en cuando, a ver, el delito como lo practicó Banana Espiace ya casi no existe. Siempre pongo el mismo ejemplo. Supongamos que mañana Banana sale y tiene un arsenal y tiene una banda enfrente suyo y dicen, vamos a robar un blindado. ¿Y para qué vamos a robar un blindado? Si le metemos un cuento del tío, una jubilada, y le podemos sacar $50.000. No tenemos que disparar un solo tiro, la estafa es un delito escarcelable, no es un robo. Increíble. ¿Para qué vamos a salir a robar si podemos ser mucho más piolas? Siempre va a haber lugar para los artesanales, pero el mundo que Espiace conoció, y ese delito que es la forma clásica que tenemos los argentinos de pensar el delito, se vuelve cada vez más sepia. Es una foto que se oscurece con el tiempo porque ya no existe más. Que hoy haya muerto Aceite Freijo para esta historia es tremendamente significativo, porque habla de cómo está en proceso el final de una forma de delinquir en la Argentina. Ya no se hace más. Es muy raro que un tipo entre con una metra
Sí, a un banco. Y esas cosas. Sí, Hubo históricos ladrones de historia, a Duca y Milossi, por ejemplo, la gran dupla de ladrones de bancos de la historia argentina reciente, pero ese mundo y tipos como Spiace ya no existen más. Sí. Por eso me parecía digno contar esa historia, que es una historia, es una vida entera marcada por el delito. Imagínate que el hijo de Spiace lo asesinan en la cárcel. Lo asesinan en la cárcel a puñaladas. Sí, en una pelea medio boba, ¿no? Medio, bueno, estoy aburrido, vamos a pelear. Una pelea muy insensata, el hijo de Spiace, que se llamaba como él, Martín Alejandro, pero nunca le dio el apellido que tenía, el apellido de la madre. Sí. La madre del chico se suicida también. Una historia muy, muy triste en Bahía Blanca. Y el hijo de Spiace había caído por un homicidio en el barrio, en un barrio periférico de la zona, cometido desde una moto con el pibe que era su cuñado. Total. Y supuestamente hay una bronca entre el cuñado y entre su cuñado y él por una cuestión con su hermana, con la hija de Martín. Sí. Esto está todo documentado en la causa. Y lo desafía a pelear en el patio del penal. Y ahí lo apuñalan. Se apuñalan como si fuese un espejo. Sí. Los dos tenían la herida en el mismo lugar. A la altura de la tetilla izquierda. Sí. Pero una fue más profunda. Y así muere el hijo de Martín. Y el padre estaba prófugo en ese momento. Total. Estaba prófugo por la fuga de Ezeiza. Sí. Todos pensaron que iba a aparecer en el velatorio del hijo hijo claro. en Bahía Blanca y nunca apareció. Hay una gran leyenda de la policía de ahí, que había toda una guardia encubierta, todos en autos esperándolo, pero hay mucho de leyenda también en la historia de Martín. Imagínate que fue una investigación muy larga de 4 años, donde mucho se descartó porque te contaban tall tales, como dicen en el western, cuentos largos. Sí, con Federico Fassbender estamos hablando, del autor de El trueno en la sangre, la biografía criminal de Martín Banana Spiace. ¿Cómo se investiga algo así, Fede? Porque tenés los casos, tenés un protagonista que no habla y tenés un montón, esto que vos decís, vas a tener alrededor un montón de chabones o minas que van a querer sacar chapa de yo lo conocí y otro montón de gente con miedo. O gente que toca de oído. O gente que toca de oído, que toca la guitarra y te dice cualquier cosa por decírtelo. Imagínate que una anécdota que viene de un capo barra. Sí. Esto es como el ejemplo más clásico que tengo. Sí. En donde Spiace lo gastaba Barreda en la cárcel. Mira. Donde decía, lo palmeaba en la espalda y decía, ahí viejito, viene la familia a visitar hoy. Obviamente, un chiste de un humor completamente negro, porque Barreda había matado a toda su familia. Sí. Pero si vos chequeás los registros, no dan las fechas. Banana nunca estuvo preso en Gorina, que es donde estuvo preso históricamente Barreda y tenía su consultorio. Claro. Se investiga, además hay una cosa, Spiace se negó a hablar en el libro, se negó a hablar completamente, no quiso, le envié el libro a la cárcel hace un tiempo y no quiso recibirlo. Mira. A ese nivel, una oposición total a participar en la historia. Pero ¿cómo lo interpreto esto yo? ¿Implica que él no va a contar su historia porque no se retiró, porque no tiene ganas de ser amigo, porque la historia no termina y porque no tiene ganas de ser amigo de un periodista? Tal cual. Los delincuentes que están en vivo están delinquiendo, no están escribiendo sus memorias. Habla de un ánimo de pólvora, digamos, y esto se investiga muchísimo desde las entrevistas de quienes estuvieron alrededor de las historias, desde los fiscales, desde los policías, desde sus víctimas. Sí, me imagino que la cantidad de archivo judicial, ¿no? Las declaraciones, el archivo judicial los juicios, fue enorme. Y estamos hablando de más de 3.000 páginas que leí para esto. Hermano, ¿qué querés? 3.000 páginas que tuve que desenterrar, que no es que sí, que están ahí botellas, para nada. Tuve que ir a archivos muy profundos para encontrar esto, y ahí estaba toda la historia. Total. Los delincuentes son entrevistados, pueden ser o muy divertidos, muy atinados o muy problemáticos, o te pueden usar para delinquir ellos. Yo tuve un problema el otro día con un muchacho que está detenido en un penal bonaerense que me pidió me
me contó de un robo y Sí. me estaba contando para sacar Información en la voz, claro. para sacar inteligencia, porque lo Claro. habían mexicaneado. Claro. Y yo Escúchame, dije, Fede, ¿y no tenés miedo? Entiendo que no, porque vos te la pasás todo el tiempo escribiendo de esto, pero digo, ¿venciste ese temor? Digo, hay cierto... No sé, contame eso. Digamos que miro para atrás mucho más que otra gente. Bien, perfecto. Ahí está. Miro para atrás mucho Clarísimo. más que otra gente y sé dónde está el peligro real. Perfecto. Imagínate que creo que hay un escucha en donde uno de los jefes de los monos le dice a otro, ¿vos querés matar a ese periodista? Bueno, Te estás consiguiendo, te vas a poner un collar de melones. bueno. Hay una cultura en el AMPA de Argentina Sí. que en donde ir contra un periodista es tabú. Ok. Pero esa cultura puede empezarse a perderse en cierto momento y en ciertos lugares. Bien, Y clarísimo. digamos que uno sabe por dónde ir y cómo. Total. Sí, entiendo. El Perdón libro... que soy un poquito críptico con esto. No, está perfecto, está clarísimo. Pero, Fede, está clarísimo eso. imagínate que hace 10 años que escribo Sí. a diario sobre ¿Cómo? los delincuentes más extremos Sí. de la Argentina ¿Y cómo se te es- dio por eso? ¿Cómo se te dio por los policiales? porque llegué de casualidad, a ver, Sí, está bien, la casualidad te lleva, pero digo, no es la parte, entiendo, no es la parte más fácil de laburar después, digo, primero no es porque fue el trabajo que conseguí. Uno Sí. trabaja de lo que puede. Imagínate, yo escribía mucho en revistas de rock y de música sí. y etcétera. Escribí muchísimo en la mano desde el segundo número hasta que Sí, cerró. sí. Uno de los mejores frilos que tuve en mi vida, uno de los más felices. También escribí muchos años en Rolling Stone, pero nunca me llamaban para integrar proyectos, nunca me llamaban para un sueldo fijo. Que yo escribiera de lo que quisiera Sí, implicaba tener un montón de laburos un poco más ingratos. sí, Entonces, de repente me llaman para entrar a Perfila, en Proyecto Nuevo, el Diario Libre, bien, y ahí paso a hacer, de repente me doy cuenta que me sale a hacer investigación y que me sale bastante bien. perfecto. Y ahí empiezo, me voy puliendo, entro en Revista Noticias, y después paso a Infobae, que no tenía una sección policiales. Sí, Entonces me convierto yo en la sección de policiales de un solo hombre de Infobae, básicamente, durante un tiempo, hasta que hoy soy el editor jefe de la sección. buenísimo. Pero me fui, imagínate que yo no tuve mentores en el periodismo policial que fueron Claro. otros periodistas. Mis mentores los que me enseñaron fueron mis fuentes. A mí leer un procesamiento no me lo enseñó otro periodista, me lo enseñó El laburo. la fiscal, Sí. me lo enseñó el laburo. Total. Mis fuentes me dieron un lugar y me educaron, no los colegas. Sí, sí, entiendo. Es medio un mito la generosidad en el periodismo, porque depende de clubes de amigos, En algunos depende de casos un montón es de así. cosas que no tienen nada que ver con el trabajo real. Si vos ves que un montón de periodistas elogian a otro periodista, uy. Ok, escucha, el libro me parece que también, aparte de meterse obviamente con el caso, deja en evidencia todo lo que es el funcionamiento del sistema penal, digo, ¿no? Porque aparte es muy reciente, porque estamos hablando del último motín en Devoto por el COVID, digo, año 2020, digo, llegás casi hasta antes de ayer, por decirlo de alguna manera. Pero también expones como, che, bueno, todo esto hay que volver a laburarlo, digo, no puede seguir así. Es que, a ver, hay una cosa muy es digamos la parte más tenebrosa del libro, Sí. digamos, entre todas las partes tenebrosas que tiene, y es la propia violencia en las cárceles y la propia violencia entre detenidos. Imagínate que el contexto de la fuga de 2013 es la época de Víctor Ortel, es la época del famoso batallón militante, en donde se decía que había un enorme escenario de garantismo para los presos, que lo dejaban ir a Eduardo Vázquez, al baterista de Callejeros, que mató a su mujer, Sí. a tocar el tambor con una murga, pero puertas adentro en la cárcel había gran cantidad de violencia de penitenciarios hacia presos, había gran cantidad de castigos y había muchos homicidios intracarcelarios, muchas muertes violentas de presos. Los presos, a ver, para el sistema esta es una vía doble, porque los homicidios entre presos depuran al propio sistema.
Yo no digo que el propio servicio penitenciario tolere los homicidios, pero ocurren estos microclimas en donde los presos se matan entre ellos y el sistema se depura. Entonces, sale un preso del sistema porque sale con las patas por delante, porque sale muerto, y entonces el propio sistema no lo tiene que ejecutar. No existe la pena de muerte, total, pero existe la pena de muerte de facto, y existe para los delincuentes más violentos. Espiace es uno de esos delincuentes. Tiene una historia de violencia muy larga en la cárcel, con riñas apuñaladas, apacazos, colchones incendiados. Esto está todo en el libro. Si te copan esas historias fuertes, digo, porque la historia es fuerte, pero tiene como cosa de persecución policial, de riñas carcelarias, de violencia un poco extrema en algunos casos, pero digo, si no le tenés miedo, no te da temor, todo eso, El trueno en la sangre me parece que es el libro ideal, y como hace mucho yo no leo un libro policial argentino, así que eso es una gran alegría, Fede. Gracias, Cito, te agradezco un montón. Creo que esta es una historia escrita para los fanáticos de ese tipo de historias, total, de ese tipo de narrativas. Yo encontré a mi público ahí. Es así. Encontré un público que dicen, che, ¿qué onda esa historia? Y la quiero leer. Y bueno, yo lo sigo. Es así. Escuchen también Archivo Negro, que es el podcast que tiene Fede, que es también fuerte. Advierto, ¿no? Porque uno dice, a ver, voy a escuchar qué onda. Bueno, casos tremendos, tremendos. Hay episodios del podcast que son particularmente duros. Sí. Pero bueno, Fede, te agradezco un montón el libro, este rato de charla, y siempre ahí te sigo ahí en Infobae leyendo todo. Abrazo. Gracias, Cito, que esté bien. Gracias a todas y todos. Pará, una canción que quieras escuchar de tu banda, algo para poner. ¿Qué podemos poner? Una canción y Ramones. Ah, bueno, pensé que querías poner algo más tuyo, digo, pero podemos poner lo que quieras. No, sí, todos somos de los Ramones. Bueno, perfecto. ¿Alguna en particular? Bonzo Goes to Bitburg. Gran canción para hoy. Ahí está, ahí Mica la busca y la ponemos. Un abrazo, Fede. Gracias, Hito. Mucha suerte. Bien, pasé poco Ramones, aunque parezca raro, porque sí, dije no voy a molestar. Igual el viernes prepárense porque va a ser una hora hablando de los Ramones, porque no me iba a ir sin ese gusto. ¿La tenés, Mica? Listo. Bonzo Goes to Bitburg.